Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santa y bendita presencia, hermano, nos dé la sabiduría, hermano, nos dé el entendimiento, ¿verdad, hermano? Para poder traer a nuestra mente, a nuestro corazón, una palabra de fe, una palabra de vida, nuestra vida, hermanos, para que nuestra vida se mantenga siempre, queridos hermanos, firmes delante de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle siempre a nuestro Padre Celestial que nos guíe a toda verdad, que siempre en su bendita y preciosa misericordia, hermano, nos dé siempre la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros podamos nos ayude nuestro Padre Celestial en este propósito, hermano, delante de nuestro Padre Celestial. Vivimos tiempos, queridos hermanos, tremendamente unos fuera de una línea, de mantenerse realmente bajo la guianza del Espíritu Santo. Usted sabe que estamos viviendo tiempos cambiantes, cambios de mentes. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no todas las cosas que pasan vienen de Dios, que son permitidas por Dios, pero no es del Señor para con su pueblo. No es del Señor para con su pueblo, hermano. La iglesia de Cristo tiene que tener siempre pendiente, siempre alerta, siempre, queridos hermanos, mantenerse firmes en su fe, firmes en sus convicciones, firmes, queridos hermanos, en un pueblo que realmente está firme buscando al Señor. Una iglesia, queridos hermanos, que su líder, su Señor siempre sea Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque vendrán tiempos de engaños. Estamos en los tiempos de engaño. A este año se le denominó por muchos, se le dominó el engaño de los ojos. Este año son engaños de los ojos. Que la gente iba a creer todo lo que viera. Iban a creer en falsas señales. Que piensan que todo lo que está pasando, hermano, es algo que Dios está enviando a su pueblo. No. Dios está advirtiendo a su pueblo, pero no a su pueblo. Usted sabe que hoy muchos cristianos, muchos pastores están hoy hablando de lo que pasó en Estados Unidos. Pero cuando se mete uno a investigar un poquito sobre a qué se dedicaban estos hombres, ellos hacían proselitismo religioso, no cristiano, religioso. Investiguen un poquito su historia, hermano, y vamos a encontrarnos con mucha mentira, mucho engaño. Ciertamente es lamentable lo que pasó con él. Pero hay cristianos que realmente, pastores que realmente están muriendo realmente es por ir a predicar las almas y no por hacer proselitismo político. Porque hoy estamos también que Cristo se opuso al proselitismo político. Jesucristo, queridos hermanos, no nos mandó a hacer proselitismo o evangelizar
hermano, la iglesia de Cristo no fue enviada a evangelizar por medio de la política, sino fue enviada a evangelizar, hermano, a las calles. Yo no sé por qué dice, es que la iglesia comenzó en las calles y ahora resulta que ahora la iglesia es la que está parada en una tarima haciendo proselitismo político. Es importante entender que la iglesia de Cristo debe de andar en la calle, no en la política. Dios nunca mandó que los verdaderos cristianos o los verdaderos evangelistas, como dicen algunos, hermanos, estén metidos en la política. Pero Mateo 23, versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hoy tenemos que tener mucho cuidado, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, realmente viene de Dios. Y uno no debe de meter las manos, queridos hermanos. Ciertamente es lamentable. Yo nunca escuché, hermano, que a los pastores que mataron en Chiapas, en Oaxaca, los que están matándose en otras comunidades, que los mataron, los persiguieron, nunca dijeron pobrecitos, porque eran verdaderos pastores, eran hijos de Dios, oremos por ellos. No, simplemente no comentaron nada. No comentaron nada. No dicen ellos son verdaderos pastores, son verdaderos siervos de Dios porque están predicando la palabra. En veces yo me entro de celo, hermano, porque he escuchado y yo he escuchado por decir muchos comentarios de mucha gente que están en las redes sociales y todos glorifican, hermano, y dan a ver que este hombre realmente, hermano, era un gran evangelista, un gran predicador de la palabra. Pero hay muchos videos, hermanos, donde sus dichos en realidad eran defensores del proselitismo o de la religión. Se le llama religión cultural. Y eso yo no sé si lo logran. Por eso hay que entender, la política no se entiende hablando, sino investigando sus ideologías. Sus ideologías que realmente son, porque el activismo cristiano, hermano, o religioso neoprogresista, hermano, es aquellos que creen que la iglesia de Cristo debe de tener un espacio, hermano, la iglesia evangélica debe tener un espacio público, debe tener un espacio en la política. Estos son los activistas religiosos neoprogresistas que creen que la iglesia de Cristo debe tener un espacio en la política, debe tener un escaño en la política. Pero revisemos un poquito qué es proselitismo. Hay que poder entender que los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, por ningún motivo debe de volverse política. Debemos de entender la política, sí, cómo se está moviendo, pero no ser político. Y hoy, gracias a Dios, que hay gente que defiende que la iglesia de Cristo no fue llamada para hacer proselitismo, para hacer evangelismo a través de la política. Estamos en tiempos de campaña y estos hombres estaban haciendo. Usted ve, hermano, pertenecen a la iglesia, una iglesia que se llama, dice que se llama, son iglesias independientes en Estados Unidos. Son iglesias independientes en Estados Unidos que abogan ellos, hermanos, por el activismo, por el ¿cómo le llaman ellos? Bajo la religión cultural
Cultura religiosa le llamaron ellos. Cultura religiosa. Hay que leer un poquito y meterse un poquito eso, pero ahí en Estados Unidos tienen unas iglesias que son iglesias independientes. Iglesias independientes. No recuerdo su nombre. Pero es importante entender de dónde vienen las fuentes para entender, queridos hermanos, para no aplaudirle o no aplaudir, hermano, y mandar un mensaje es que la iglesia de Cristo debe de ser y participar en la política. El Señor dijo claramente, hermano, que en estos tiempos escribas y fariseos hipócritas que correrán de mar a tierra siendo prosélito, ganando adeptos. Proselitismo puede ser de dos maneras: ganar almas para Cristo, y el otro es proselitismo, hermano, tiene que ver con cambiarles de una religión a una conversión. Proselitismo es convertirlos, por eso también proselitismo significa un converso. Eso significa prosélito, un converso. También significa alguien convertido a una religión. Eso significa prosélito, a alguien convertido a una religión y no a Cristo. Hay gente que no está convertida, hay gente, hermano, que simplemente reconoce a Jesucristo como su Salvador. Acordémonos que estamos en el tiempo del engaño. El diablo aún dice que Jesús es el Hijo de Dios, y no por eso es cristiano. Y ya porque digo es de Cristo, hermano, hay que entender bien, porque sus declaraciones, sus videos con declaraciones, no eran evangélicos. Y vean lo que tiene que ver, hermano, el conservadurismo. Hay que entender que son ultraderecha, que son derecha, que son izquierdas. Pero eso es para conocimiento de nosotros, pero no para que nos involucremos. La misma escritura dice, hermano, en el libro de Lucas 4, 24, versículo 44, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito, ya fue necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esta cosa. ¿Sabía usted, queridos hermanos, que hay, por decir lo que pasó hace poquito en el Vaticano, que hubo la peregrinación del movimiento LGTBI y que fue aceptado abiertamente por el Papa, hermano, allí en el Vaticano? ¿Y sabía usted, queridos hermanos, que muchísimos sacerdotes están en contra de eso? ¿Que no están de acuerdo con lo que está pasando? Y eso porque ellos lo publican. Sacerdotes están publicando hoy, queridos hermanos, que están en contra de lo que hizo el Papa, y que según el Papa está dando una agenda, hermano, que lo que dejó Juan Pablo II, ¿cómo se llamaba, no? Juan Pablo II. No, de Francisco, que le estaba dando, queridos hermanos, un seguimiento a una agenda. Por lo tanto, también hay gente, pastores, sacerdotes, que están hablando que ellos están en contra de estos movimientos políticos. No están en contra de una persona homosexual, sino están en contra de los movimientos políticos, del movimiento LGTBI, porque es un movimiento político. El feminismo es un movimiento político, no en contra de las personas, de las mujeres, sino en contra del movimiento. Pero están haciendo proselitismo. Están tratando que la iglesia de Cristo se involucre en la política. No se puede aplaudir, hermano, que se esté evangelizando, decir es un auténtico evangelista, es un auténtico siervo de Dios, cuando en realidad están arrastrando a gente, llamando a aquellos cristianos que no están convertidos a Cristo, que simplemente
tienen una religión independiente, que son independientes de Cristo, hermano, de eso se llama proselitismo. Evangelizar, hermanos, a los que no tienen una identidad en Cristo Jesús. Eso es proselitismo. Por eso no hay que hablar nada más así, porque sí, de hablar de, hermano, de cuando no se entienden las ideologías, las ideas o las corrientes políticas, porque al final la ultraderecha, la democracia, todo eso se le llama doctrina. Por eso mucha gente está siendo adoctrinada, hermano. Usted ve todas las notas referentes sobre métase a estudiar, o sea, a ver lo que dicen los periódicos ultraderecha, los izquierdistas, por qué los comentaristas hablan de todos, y no solamente de eso, hermano, sino que están sus declaraciones en videos. Pero es lamentable que a alguien se le quite la vida, pero yo he visto más la gente lamentable predicando el evangelio, y los han muertos y los han matado, pastores que realmente reconocen, o sea, es digno de que se le aplauda por haber muerto predicando el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Acá mi Señor Jesús le dijo a los discípulos que vayan y predicasen arrepentimiento donde se pararan. Hermano, que predicaran el perdón de pecados a todas las naciones. Pero no digo que se pararan delante de toda la gente a predicar, a traer los votos, a promover que las personas, que las familias sean portadoras de armas. Porque eso es lo que estaba pasando ahí. Nadie comenta eso. Los insultos hacia México, hacia los mexicanos, los insultos hacia... Y él mismo decía, queridos hermanos, que los mexicanos son despreciables. Están sus videos. Eso no es digno de un cristiano cuando quiere llamar al arrepentimiento. No es digno de un cristiano cuando viene de parte de Cristo. No puede odiar a una nación. No puede odiar a las naciones. No se le puede llamar un auténtico evangelista. No se le puede llamar un auténtico siervo de Dios. Están sus declaraciones. Pero mucho no solamente de él, hermano, hay muchísimos hombres. No me alegro lo que le pasó porque es lamentable. A cualquier persona es lamentable la muerte de alguien. Pero no defendamos nosotros como Iglesia de Cristo, hermano, que un evangelista, un siervo de Dios, está llamando al proselitismo. La Iglesia de Cristo no fue llamada a involucrarse en la política. Entender política sí, pero involucrarse en la política no. Porque mi Señor Jesús dijo que mandó. Yo nunca escuché, hermano, arrepiéntanse de sus pecados para que sus almas no terminen en condenación eterna. Arrepiéntanse. Si un creyente, Jesús dijo claramente que los discípulos, hermanos, dice que se les entendieron las escrituras. Acuérdense que el diablo puede hablar de las escrituras, puede hablar de Jesús, pero nunca va a hablar de arrepentimiento de pecados, porque tiene que ver con sacar el alma de sus dominios. El alma necesita estar engañada para que se pierda, no para que se salve. La única manera que se salve es que se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de no tener a Jesucristo como su Salvador. La iglesia no puede estar invitando, los pastores no pueden estar invitando a que la iglesia se convierta, hermano, en un partido político. El proselitismo, hermano, era los primeros que le llamaban el proselitismo, según un poco de historia del Espíritu de Dios, hermano, en cuanto por ejemplo cómo hacían proselitismo. Decían, hermano, que el proselitismo es traer almas a Cristo, pero también es para que la gente participe también en la política.
Hoy están llamados, queridos hermanos, a una política, o sea, a un cristianismo liberal, a un cristianismo no convertido, a un cristianismo que participe en la comunidad, en la sociedad, en la cultura. Que gozan, se le están siendo llamados a aquellos hombres, a aquellos cristianos que gozan de una libertad personal llamada libre albedrío, que tienen una condición independiente, según el libro de Éxodo 22:20, que tienen una condición independiente. Es importante entenderlo, hermano, que la iglesia de Cristo no fue llamado para ser prosélito. 22, versículo 20. Hermano, despierte, iglesia. Dice: cualquiera que cohabitar en bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, será muerto. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No engañarás. No engañarás a alguien que estuvo en la tierra de Egipto a hacerlo volver. No se ofrecerá sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, porque será muerto. Será muerto. ¿Cómo se puede predicar a un Jesús involucrados en la política? No se puede evangelizar desde la política. No se puede, queridos hermanos. Vamos a referirnos a lo que es el evangelio solamente, pero no se puede evangelizar desde la política. No se le puede llamar grandes evangelistas. Miren ustedes lo que le pasó a este pastor, Billy Graham. Le llamaron el pastor de los políticos. Y luego hasta se formó una religión en su nombre. Nada más para que vean la magnitud hasta dónde puede alcanzar eso. Pero, queridos hermanos, no se puede, dice, el que ofreciere sacrificio a Dios excepto solamente Jehová será muerto. O sea, no se puede, hermano, hacer que la iglesia de Cristo, o sea, que no se puede, queridos hermanos, ofrecer nada a la iglesia de Cristo, hermano, sin que no sea su verdadero Dios, su verdadero Señor. Les aseguro, hermano, porque la iglesia debe de asegurar, los predicadores, el mensaje de la iglesia es que los creyentes se le asegure el interés hacia el verdadero Dios. Que apelemos, hermanos, a la experiencia que tuvo Israel en Egipto, bajo un gobierno llamado Faraón. Y por eso la iglesia no debe de estar sometida al gobierno, aunque va a ser sometida en el tiempo final. Van a querer someterla, van a querer obligarla. Pero la iglesia de Cristo no está sometida a ningún gobierno, a ningún Baal, a ninguna Acera, a ningún poder político ni a ningún poder religioso. Y como son el poder político y el poder religioso están juntos, lucharán contra los profetas, contra Elías. Pero el poder del cielo y del Espíritu Santo los va a vencer. Los va a vencer. El poder político y el poder religioso lucharán contra la iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, hermano, que no se deja cambiar, que su Dios verdadero, hermano, está por ella y ellos se someten a ella. Por eso es importante no someterse, hermano, o hacer, hermano, volverse político.
tenga cuidado, porque en este tiempo se estará engañando a la gente, hermano, llevando a una iglesia inconversa, que nunca se convirtieron de corazón a Cristo, hermano, pero que son simplemente religiosos. Van a creer a todo mundo que está parado hablando en la política que es Dios. No le haga caso usted a aquellos pastores, apóstoles, predicadores que digan que quien está evangelizando es de Dios. Las marchas, ya el otro día hablábamos, si nos metemos un poquito, es que pusieron que las marchas para Jesús es de Dios, porque Dios quiere que la iglesia esté en las calles. Sí, en las calles, pero predicando en casa, en las casas, no predicando haciéndose fama. Me metí a meter quiénes son los que están organizando esas marchas, y en realidad son políticos, usando a muchos líderes, muchas iglesias, hermanos, que son iglesias de la prosperidad, son iglesias independientes, están unidas a las políticas. Su papel es traer almas a las políticas, su papel es traer almas para votar, para votación. Aquí en Mérida y Yucatán se movió mucho esto, registrando a las iglesias, hermanos, para hacer un censo, porque lo que buscan es el censo. El proselitismo, al irse desarrollando en el sentido de la elección, ¿cómo se llaman estas iglesias en Estados Unidos? Se llaman, hermano, ¿cómo se le llama? Ya hasta se me olvidó el nombre de estas iglesias, porque las tenía yo por aquí. Al final son un grupo de cristianos separados de los bautistas. Se llamaron bautistas liberales, hermanos, que se dedican a unir a iglesias independientes, atraídos, queridos hermanos, hacia la comunidad cultural, atraídos por la religiosidad cultural. ¿Qué es la religiosidad cultural? Hermano, la religión son iglesias independientes que son atraídas por la religión cultural y bajo los términos del reino, hermano, y no bajo los términos del reino de Dios. A eso no se le puede reconocer como verdaderos cristianos, hermanos, porque hacen proselitismo políticos para atraer almas. El Señor condenó el proselitismo religioso para atraer almas a la política. Están bajo juicio. Por eso el Señor, esa palabra, ay de aquellos. Esta palabra, ay, hermano, significa juicio. Juicio viene sobre aquellos líderes, ministros, pastores que estén haciendo proselitismo religioso para atraer almas a la política, porque estos creen, queridos hermanos, que la iglesia de Cristo debe de tomar el gobierno de las naciones. La iglesia de Cristo no es así. Nuestra cabeza, nuestra autoridad se llama nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo la autoridad del reino de los cielos. La cultura religiosa, hermano, es conjunto de creencias. Que realmente es conjunto de creencias, se refiere al ecumenismo. Vamos a participar diferentes iglesias. No importa de qué denominación sea, no importa si son satánicas. Están buscando hoy en el mundo que se legalice, hermano, la que se vuelva una religión, la brujería, la hechicería. Un día van a estar participando juntamente con los cristianos porque son legales. El chamanismo. ¿No ve lo que pasó en México cuando hubo la toma de protesta de la presidenta, hermano, y de la Suprema Corte de Justicia? Invocaron a los demonios para que los poseyeran a ellos, para que gobernaran el país.
Se sometieron, hermanos, a las culturas, se sometieron a las culturas, le llamaron cultura. La cultura de los pueblos es la brujería, la cultura de los pueblos es la hechicería, la cultura de los pueblos, queridos hermanos, realmente es el espiritismo, lo sobrenatural. Hicieron esos actos en México, queridos hermanos, que los poseyeran. Le llaman la cultura religiosa. Porque, hermano, porque la cultura religiosa tiene que ver con conjuntos de creencias, practican el ecumenismo, practican tradiciones, práctica de valores y símbolos de la sociedad, de una sociedad independiente, como la masonería, los Illuminati, involucrados hermanos, mormones, testigos, adventistas, todos involucrados en la vida cotidiana. Cultura cultural también significa, hermano, lo sobrenatural y que tenga todo lo que tenga que ver con el sentido de la vida humana. Abarca la influencia del arte, la moral, porque la cultura religiosa tiene que ver, hermano, con lo moral. ¿Sabía usted que a ellos les gusta hablar de la moral? Les gusta hablar de la organización social como la política y comunidades religiosas que basan sus mensajes en beneficios a lo que el hombre necesita, pero menos lo que es la salvación de su alma. Hablan de la moderación, de la moralidad, defienden mucho la moralidad, defienden mucho la familia, el movimiento LGTBI, el feminismo, son defensores de la moral, pero no pueden cambiar al hombre a que se convierta y se arrepienta, hermano, para que sean salvos. Nosotros, si no escuchamos, arrepiéntanse de sus pecados, porque Cristo es el único Salvador. Aunque defiendan cualquier valor conservador, cualquier hombre religioso sabe que eso no es de Dios, pero tampoco les dice que se arrepientan. Eso dice primera de Romanos 1, versículo 28, hasta el final, dice que hay quienes aplauden todos esos. No están están en contra, pero no les dicen que se arrepientan. Le llamaron que son defensores de los valores sociales y morales. La iglesia de Cristo no fue mandada para hacer política, ni evangelizar por medio de la política. Nosotros tenemos que tener conocimiento, sí, pero no involucrarnos. Mateo 28, versículo 19 dice: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dijo mi Señor Jesús: y hacer discípulos. Esto es proselitismo, pero dentro de la iglesia. Ir y convencerlos que se vuelvan discípulos de Cristo, que se vuelvan servidores de Cristo, pero no que sigan a un partido, no que la iglesia aborte por un partido se vuelva política. Porque están sacando a la iglesia de Cristo de sus propósitos. Jesús nunca mandó a que se hagan discípulos, pero nunca mandó que se hagan políticos. El proselitismo, hermano, hoy la iglesia no ha entendido que su misión es transmitir el evangelio para salvación de las almas que se conviertan a Cristo. Pero la iglesia no fue enviada, queridos hermanos, no hace el llamado a que se conviertan a la política. Jesús dijo claramente, hermano, que ese proselitismo es el activismo religioso, la cultura religiosa. Son activistas religiosos.
El activismo religioso, queridos hermanos, tiene que ver con que es una persona que, guiada por su fe, realiza campañas públicas. Usted lo puede encontrar en Google, que es un activista religioso. Y activista religioso significa una persona líder religiosa que hace campañas públicas para impulsar cambios sociales y políticos en la sociedad, usando su religión como un marco para sus objetivos. Usando su religión como marco para sus objetivos. Campañas públicas para impulsar cambios de Cristo hacia la política. Creen que la iglesia debe de estar involucrada en la política. Eso es el activista religioso. Persona guiada por su fe, por una religión, que realiza acciones y campañas públicas para impulsar cambios sociales y políticos en la sociedad, usando su religión como un marco para sus objetivos. Están en campaña política. Eso es un activista religioso. No se le puede llamar evangelista. No se le puede llamar siervo de Dios. Porque el activismo religioso o la cultura, hermano, religiosa, porque ellos son defensores del activismo religioso, la actividad política, hermano, está incorporada a hombres y líderes religiosos para hacer un llamado a los religiosos, a los que no se definen, que no, su corazón no está convertido a Cristo, pero que sí, hermano, tienen una sociedad ecuménica a la libertad religiosa para al final terminar en la política. Hoy los cristianos evangélicos cada vez están más, los líderes, pastores, apóstoles, están más involucrados en la política que en realidad estar haciendo su deber como corresponde dentro de la iglesia de Cristo. Hablan más de política que de arrepentimiento, de humillación ante el Espíritu Santo. Viene Cristo, pero hablamos más de política, de lo que es la necesidad. No se dan cuenta de la necesidad que están pasando en las iglesias. Piensan que anunciar algo y predicar algo que sucede, que eso es realmente lo que Dios quiere. Cada día están más perdidos. La movilización, ¿sabía usted que este joven, su propósito de las iglesias independientes, recorrían iglesias independientes llamando a los jóvenes, aquellos jóvenes hermanos que no están convertidos, que les gusta, hermano, considerado, dice que eran la movilización de jóvenes, considerarlos religiosos a una universidad? Defensores de las influencias de religión cristiana en una vida política en Estados Unidos, y que están en contra de los movimientos LGTBQ. Eso de que la iglesia y el Estado estuvieron separados, nunca han estado separados, hermanos. Es algo que fue un engaño, vaya. No podemos nosotros ser ecuménicos. No podemos nosotros, hermanos, el llamado, su historial, sus deseos están plantados, hermano, de llamar a jóvenes, de llamar a cristianos a involucrarse en la política. Las iglesias bautistas en Estados Unidos, hermano, haciendo campaña, como lo hacen en México, como lo hicieron aquí, con la participación, que hermano, de pastores, de cristianos votantes, hermanos que salen a las calles, hermano, para hacer proselitismo, para que se conviertan a un partido político y no que se conviertan a Cristo. Con cristianos considerados activistas, políticos, conservadores, hermanos, como algo fundamental para la vocación de Jesús en sus vidas. Según estos jóvenes, estas personas consideradas activistas cristianos, políticos,
Ellos consideran que es fundamental que la iglesia de Cristo, que los jóvenes, que los hombres se involucren, hermano, en la política. Usted revise las declaraciones. Ahora se les llama evangelistas, se les llaman siervos de Dios, que ganan almas para los partidos y no para Cristo. En ningún momento llamaron al arrepentimiento y al perdón de pecados para que sean salvos. Estos conservadores están en contra de estos movimientos, movimiento LGTBI, están en contra y hablan de Jesucristo. Pero no por eso son salvos. No por eso, queridos hermanos, ya están en el cielo. Dios permita que sí. Pero hay una equivocación grande. Porque la iglesia, aunque la iglesia también tiene esos valores, hermanos, de defender los valores cristianos, la religión es política. Pero ¿qué hacen los evangélicos? La iglesia, hermano, en la política. Ir y predicar el evangelio, el arrepentimiento para perdón de pecados. Ir y predicar, hermano, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, para que yo esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y prediquen arrepentimiento y que guarden la palabra de Dios. Yo nunca escuché todo eso. Nunca lo escuché. Decía en este discurso, en su discurso decía, vamos a reunir a las iglesias y decirles que está bien tener opiniones públicas. Quieren que las iglesias participen en la política. Acordémonos que aquí trataron de hacer algo. Que iglesias que no participaran en la política los amenazaban de cerrarle las iglesias, porque a mí me lo hicieron. Y le están diciendo que este discurso de la cultura religiosa, del activismo religioso, queridos hermanos, es que las iglesias participen de la política con la condición de que así no se les va a cerrar las iglesias. Para mantener las iglesias abiertas, se necesita registrarlas, se necesita, hermano, que estén registradas en gobernación, que estén registradas en la política, porque si no, hermano, siempre les amenazarán que van a cerrar sus iglesias. A mí me lo hicieron. Por eso en su teología, hay un libro que ellos usan mucho que se llama Las 7 montañas. Las 7 montañas. El mandato de las 7 montañas dice así. Dice que ese mandato de las 7 montañas en Estados Unidos está lanzado un mensaje a las personas que creen que estamos en el fin de los tiempos y que si no nos apoderamos de las 7 montañas, o sea, de la influencia cultural, que si no hacemos campaña política, religiosa, porque Dios mandó, según este hombre decía, hermanos, que los evangélicos políticos afirmen que nos ocupemos, o que Cristo afirma que nosotros hermanos, nos afirmemos y ocupemos un lugar en la política hasta que Cristo regrese. En el libro de las 7 montañas, los seguidores de las 7 montañas enseñan que los cristianos están destinados a gobernar la sociedad hasta que Cristo regrese. El libro de las 7 montañas se enseña en las iglesias independientes y las iglesias donde estaban involucrados el activismo, la religiosidad cultural. Donde todas las sociedades, todas las religiones son bienvenidas. Vamos a formar una sociedad de iglesias. Vamos a promover el activismo religioso donde el gobierno dice que pueden participar las iglesias, pueden opinar las iglesias, con la condición
de que se registren todos los votantes, con la condición de que la iglesia participe en las influencias culturales. Por eso vamos a ver iglesias ahorita involucrando el chamanismo, involucrando brujería, involucrando el catolicismo, involucrándose todos, porque están dándole un espacio a la iglesia, a los cristianos, líderes proselitistas, hermanos, para que traigan almas a la política y no almas a Cristo. Yo no creo, hermano, que un verdadero evangelista está llamando a la política y no llamando al arrepentimiento para perdón de pecados. Aquellos que están llamando a aquellos que no son perfectamente convertidos a Cristo, sino a los conversos, que sus definiciones culturales y religiosas, aquellos que se sienten atacados, aquellos que se sienten ofendidos, se sienten excluidos de la sociedad, de las iglesias donde se marca la santidad y solo a Dios y solo a Cristo y solo al Espíritu Santo, donde no tienen libertad religiosa. Aquellas iglesias que se sienten que no tienen libertad religiosa porque no quieren estar sometidas a la voluntad de Cristo, pues son iglesias que van a participar, cristianos que van a participar, hermano, en esa doctrina, de la doctrina religiosa, de una libertad del libre albedrío. La iglesia de Cristo no fue llamada a evangelizar en un escenario. La iglesia de Cristo no fue llamada a gobernar este mundo en ninguna parte. Tampoco fue a ir, porque ellos agarran mucho este versículo de que conquistemos las naciones para Cristo. Pero la palabra conquistar, como dijo el Señor, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y aparte hay un y. Ese y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas esas naciones. Conquistar las naciones para Cristo no se dice: vayan y gobiernanlas, vayan y gobiernen, vayan y llamen al voto, sino significa: vayan y traigan almas a Cristo por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Todo aquel que no predica arrepentimiento de pecados, todo aquel que no predique obediencia hacia la bendita palabra, que se llene del Espíritu Santo, que se parte del pecado, hermano, es un falso predicador. No es un evangelista genuino, no es un siervo genuino. Los verdaderos pastores genuinos están muriendo en las calles, no en la política. Los políticos los están destruyendo, pero no están muriendo porque están en la política, sino porque están predicando el perdón de pecados. La iglesia de Cristo fue llamada a evangelizar almas y no a hacer proselitismo político. Ellos creen que en el libro de las 7 montañas, creen que los evangélicos deben de gobernar esta sociedad hasta que Cristo venga. Deben de involucrarse en las políticas. Error. Si alguien quiere estar y están descuidando su posición como realmente mandó Cristo y están metidos en la política, están cayendo en el error. Esto es para puro prosélito, significa alguien convertido a una religión y no a Cristo. Una persona, un pastor, apóstol, quien sea, que esté metido, apoyando a la política, metido en eso, hermano, no está convertido. Se convirtió a una religión, pero no se convirtió a Cristo. Por eso el Señor manda arrepentimiento, y nosotros, querido pueblo de Dios, sigue limpiándote, sigue apartándote, porque hay un pueblo que no hará caso, ni porque digan que es muy santo, ni porque digan que es, hermano. No estaremos de acuerdo y no lo seguiremos. ¿Por qué razón? Porque hasta que no mueran
en arrepentimiento. Los apóstoles murieron, hermano, predicando el arrepentimiento, diciendo que Jesús es el único que salva. Pero no murieron haciendo política. No hay ninguno que haya muerto, ninguno de los apóstoles, profetas, que hayan muerto predicando política, llamando que los cristianos son llamados a gobernar este mundo. Y aunque hablaron estos proselitos, aunque hablaban de Dios, aunque hablaban de Jesús, nunca predicaron arrepentimiento, nunca predicaron. Sus bocas, queridos hermanos, en sus videos, en sus discursos, siempre eran de odios. Odiaban a los mexicanos, odiaban a todo el mundo, y se dedicaban a buscar iglesias independientes a jóvenes que no estuvieran convertidos para traerlos a la política, que practicaran una religión, la religión cultural. O sea, no importa de qué denominación seas, eres cristiano, si crees en Jesús, sí, nosotros estamos en contra de eso, pero vénganse para acá, vamos a hacer proselito de campañas electorales, pero vamos a hablar de Cristo, pero en realidad están involucrados en la política. La iglesia de Cristo no está, hermano, ¿cómo se llama, hermano? Está como símbolo de una sociedad o que nos representen. Porque estos cristianos, o sea, esos cristianos creen que representan a toda la comunidad evangélica. Creen que representan a la iglesia de Cristo. No, a nosotros nos representa Jesucristo. A nosotros nos representa el Espíritu Santo. No tenemos representante, porque entonces tendríamos que decir que el Papa es representante de Dios en la tierra, del Espíritu Santo. No, no hay cristiano que nos represente. Cada uno dará testimonio de su vida, pero ellos no nos representan. Todo aquel cristiano que esté metido en la política y esté llamando a la política no representa a los evangélicos, no representa a Cristo, no son representantes de Cristo. No fuimos enviados a hacer proselitismo político, fuimos enviados a las almas para que se salven. Así que la cultura religiosa es presentarse con valores y símbolos ante una sociedad independiente con una espiritualidad y con un gran sentido de la vida. La iglesia de Cristo no es política, es espiritual. Hay una iglesia que no cree en esto, hermano. Que a nosotros no nos representa un líder político, nos representa Cristo. Y Cristo nos manda a predicar el arrepentimiento de pecados y obedecer sus mandamientos y a llenarnos cada día más del bendito Espíritu de Dios. Pero la iglesia de Cristo, nosotros ganamos para Cristo, no ganamos almas para un partido político. Vean la historial, qué significa activista religioso. Vuelvo a repetir, estos eran activistas religiosas, persona guiada por su fe, por su religión, que realiza campañas públicas para impulsar cambios sociales y políticos en la sociedad, cuando en realidad no es la sociedad, hermano, es a la iglesia evangélica, usando su religión como un marco para sus objetivos. Cultura religiosa, activista religioso, ultraderechistas. No crea todo lo que ve, porque no es de Cristo. Lo permite Dios, pero no es un mensaje para que nosotros lo sigamos y seamos ejemplos. Es que era muy valiente. Hermano. La idolatría es idolatrar a alguien y aplaudirle a los otros. Lamentamos las muertes de los... Yo lamento más la muerte de los pastores que mueren a manos de religiosos predicando salvación que predicando política. Yo aplaudo más esto.
porque con estos me identifico. Moisés dijo, yo prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de esos deleites temporales. Tenga cuidado, porque eso es un engaño. Engaño a los evangélicos, creen que la iglesia debe de participar en la política y que mueren porque Cristo esa es la verdad, así se debe de hacer. No, tenga mucho cuidado. Realmente hay iglesia, niños, gente que está muriendo a manos de estos políticos, a manos de estos religiosos, porque no quieren participar en la cultura religiosa. No quieren, que en realidad es el ecumenismo. Aquellas iglesias independientes que hacen lo que quieren con su vida, que celebran tradiciones hasta decir basta. Cuando no pasa nada decimos estas iglesias no son de Dios, estas iglesias están mal. Pero cuando sale uno ahí de ellos dicen, oh, estos son grandes evangelistas, son grandes defensores de Dios. Cuando en realidad son de las mismas iglesias ecuménicas, son de las mismas iglesias, queridos hermanos, que tienen una religión libertaria, tienen una religión, hermano. Usted tiene que investigar antes de hablar. Investigue sus dichos, sus declaraciones, quiénes son, antes de ponerles y decir que son realmente de Dios. Proselitismo tendremos para estos tiempos, porque si algo va a ser el espíritu del anticristo, es proselitismo político religioso. Que Dios me los bendiga. Pero es tiempo de que se convierta a Cristo, no a la política. Es tiempo que evangelice, que traiga almas a Cristo, no traiga alma a la política. No haga proselitismo, porque la iglesia no es su misión. Y va a ser perseguida precisamente por no someterse al proselitismo religioso, político religioso. Que Dios me los bendiga. Los verdaderos mártires son aquellos que están muriendo sin que estén hablando de política, sino están hablando de Jesús. Estos mártires murieron porque, como le pasó a Juan el Bautista, porque desenmascaró el pecado de un gobierno, porque echó abajo los gobiernos, los reinos, son poderes políticos a quienes le mataron los profetas, a quienes mataron los religiosos. ¿Cómo se le pueden llamar si están a favor y no descubren el pecado, ni aún de los políticos si están a favor y aún engañan al pueblo? No confundan a la iglesia. No confundan a la iglesia, porque la iglesia será perseguida por esos políticos a quien están poniendo hoy con cara de cristianos, con cara de religiosos. Van a perseguir a la iglesia y la van a destruir. Así que nosotros, el único gobierno en el que estamos se llama Jesucristo. Estamos bajo el reino de nuestro bendito Dios. No crea todo lo que publican los pastores, que lo que publican en la internet. Investigue primero quiénes son estas personas antes de decir, ay sí, cómo no. No es cierto, hermano. Investigue primeramente quiénes son esos políticos religiosos. No son evangelistas, son prosélitos, gente que se dedica, se les llama en la política, se les llama activistas religiosos. Usan su fe para hacer campaña política religiosa y atraer almas a la política y no almas que se conviertan a Cristo. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.